Buenos días a todos. Soy efectivamente Alex Navajas, el encargado de comunicación de Hispania Nostra, que la verdad es que es un trabajo que hago con muchísimo gusto, porque uno se da cuenta de cómo cuando transmite esas cosas que a todos nos gustan, como es el patrimonio y demás, los medios de comunicación responden. Y los lectores, los televidentes, los espectadores responden, ¿no? Y vamos a ver, ¿qué pueden hacer los medios de comunicación respecto a la cultura y al patrimonio? ¿Hacen lo suficiente? ¿Pueden hacer más? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Todos los periodistas son unos ignorantes? ¿Algunos saben? ¿No? Muchas veces se dice, ¿no?, cosas así. Y tenemos con nosotros a dos personas muy interesantes que voy a presentar después, porque vamos a empezar viendo un vídeo muy reciente del programa La Aventura del Saber, un programa muy veterano de la 2 de Televisión Española, que Hispania Nostra, con todo este tipo de actividades que va organizando, congresos, seminarios, conferencias, lista roja, micromecenazgo, lista verde, premios Hispania Nostra, premios Europa Nostra, bueno, en fin, todo esto que ustedes ya saben, poco a poco, gracias a Dios, va teniendo más repercusión en los medios de comunicación. Y recientemente, La Aventura del Saber, que como les digo, y como conocerán muchos de ustedes, es un programa veterano en la 2 de Televisión Española, quiso hacer un reportaje sobre Hispania Nostra y sobre algunas de las cosas, de los proyectos que lleva a cabo Hispania Nostra y que lo explica muy bien. Como muchos de ustedes no lo habrán visto y explica muy bien todo lo que hace nuestra asociación, vamos a empezar con el vídeo y después ya presentaré a los dos invitados que tenemos. Vamos a hablar ahora de Hispania Nostra. Esta asociación concentra su actividad en una nueva aplicación móvil gratuita. Permite buscar patrimonio histórico recóndito, denunciar también descuidos del legado cultural en la lista roja de la organización o ayudar con micromecenazgo a salvar el patrimonio local. La asociación, que cumple 47 años, trabaja en la defensa, la promoción y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural. Hispania Nostra realiza una actividad intensa en defensa del patrimonio cultural y natural en España. Sus ejes son el movimiento asociativo y la participación social centrada en la recuperación, sostenimiento y creación de patrimonio. Ejercen una tarea fundamental de mediación entre los poderes públicos y los particulares, propietarios de elementos patrimoniales. Organizan congresos, editan publicaciones, convocan premios. Es infinito, es muy importante, es algo extraordinario, porque es un patrimonio que tiene toda la historia en su seno. Tienes todo el arco histórico, tienes todo tipo de manifestaciones. Ha aguantado el paso del tiempo, es decir, y la superposición sobre un yacimiento romano, luego uno visigodo, luego uno románico, gótico. En 2007 crearon la Lista Roja del Patrimonio en Peligro, una iniciativa para alertar y generar atención sobre elementos patrimoniales en riesgo. Un comité científico de la asociación se encarga de atender y analizar las propuestas de asociaciones y particulares para incluir en la Lista Roja bienes patrimoniales en mal estado de conservación. La lista roja es sobre todo una forma de participación social por la que cualquier persona, cualquier asociación local puede dar la voz de alarma ante el estado de deterioro y de peligro de un bien patrimonial. Esa llamada de atención muchas veces surte un efecto inmediato de que los propietarios o las administraciones competentes inician un proceso de recuperación. A veces las propias asociaciones, ayudadas por Hispania Nostra, por ejemplo, con las campañas de micromecenazgo, y se consigue recuperar un patrimonio valioso. Es la iglesia de San Juan Bautista, en Fuentes de Cuéllar, provincia de Segovia.
Es un templo que tiene su origen en una construcción medieval, de la que solo queda pues, parte del ábside del siglo XIII, que fue posteriormente ampliado. La torre, una gran torre, se erige en el siglo XV y luego se hace la segunda nave en el XVI, con la portada que vemos, con la imagen de San Juan Bautista. No se acaba de terminar esa segunda intervención, pero la iglesia funciona totalmente cubierta pues hasta los años 90. Es una iglesia que tiene un valor patrimonial claro, que además es muy didáctica, porque en la misma iglesia se pueden ver distintas épocas, toda una evolución arquitectónica que se refleja en la forma de construir, en los muros, en la ornamentación, en la iconografía, y que podría ser para la pequeña localidad donde está situado pues un efectivo para poder atraer el turismo, para poder enseñarla, para poder crear también una evolución socioeconómica positiva en una zona que claro que es difícil mantener la población, ¿no? El patrimonio puede ser un elemento de reversión de estos procesos de abandono de la población. Querían cerrar esto, los arcos, cerrar todo y dejar aquello solo. Y dije, no. Vino el obispo, el secretario del obispo. Digo, eso es gastar dinero lo tonto. Si hay que hacer el tejado de 6 veces, se hace. Pero hacerle. Y todo lo que quede aquí, como Dios manda. ¿Para qué hacemos eso? ¿Para tirarlo mañana? Nada. Lo más importante es que haya un grupo de gente que apoye la recuperación del patrimonio y que poco a poco se pueda ir recuperando. Hispania Nostra tiene un programa de micromecenazgo que muchas veces las asociaciones locales a través de ese programa consiguen una primera asignación de fondos que permite iniciar el proyecto y luego después, una vez que se ha iniciado, es mucho más fácil conseguir subvenciones, bien sea de la Diputación, bien sea de la comunidad autónoma o del 1% cultural, y conseguir el objetivo final. Las zonas despobladas tienen un mayor impacto en estas edificaciones, pero hay movimientos vecinales y sociales que se resisten a que el patrimonio desaparezca. El monasterio de la Armedilla en Cojeces del Monte, en la provincia de Valladolid, ha conseguido salir de la lista roja. El abandono y lento deterioro de la infraestructura hizo que los restos del monasterio estuvieran al borde de derrumbarse. Sin embargo, los vecinos de Cojeces del Monte se negaron a que desapareciese y con mucho esfuerzo, búsqueda de apoyo y ayudas, consiguieron darle una nueva vida. Decidimos crear una asociación que se centrara en la recuperación, investigación, protección, conservación, restauración y puesta en valor de este lugar. Teníamos vínculos con la cultura, entonces teníamos muy claras cuáles eran las directrices a seguir, las buenas prácticas, y no queríamos una asociación de cultura al uso, queríamos una asociación de gente comprometida, de voluntarios trabajando por el patrimonio, de forma absolutamente altruista. Son sobre todo los objetivos que tiene cualquier intervención en el patrimonio, es decir, desde recuperar toda la documentación existente, investigación arqueológica, lectura muraria, redacción de proyectos para la puesta en valor, la conservación, la protección, el mantenimiento del lugar. Nosotros hacemos desde limpiezas de vegetación, limpiezas de espacios concretos para la visita pública, acompañamos las visitas que hace la gente aquí de forma ordenada, a través de contacto directo con nosotros. Además de todo eso, la divulgación científica y la divulgación social. Establecimos un proyecto integral de intervención en fases y empezamos por aquí. Esta es la iglesia jerónima del siglo XVI, que es el último de los 3 templos que tuvo este lugar. Se empezó haciendo una obra de emergencia para estabilizar la estructura. Eso llevó aparejado una intervención arqueológica que nos permitió descubrir una cripta, no funeraria, sino de culto mariano, y a partir de ahí establecer otras prioridades de emergencia. Y finalmente redactar un proyecto de intervención para la recuperación integral de este templo del siglo XVI. Es de titularidad pública en una gran parte, en un 90%. En la parte construida, la parte monumental, es del Ayuntamiento de Cojeces del Monte, porque fue subastado después de la desamortización y luego fue completamente abandonado cuando se prohibió la cantera, el uso como cantera. Entonces ahora mismo la titularidad del 90% es municipal. De ahí la importancia de que nosotros estableciéramos un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido un plan de intervenciones, un plan director, en el que marcamos las obras por prioridades y por criterios pues, de seguridad y para poder hacer un uso, visita turística o el uso que corresponda. Esto correspondería a la tercera fase y a la cuarta fase del plan que tenemos, y sería una consolidación de esta parte de esta cueva que está en ruina para que pueda ser visitable y pues eso, intentar recuperar el espacio original de lo que había. Realmente la leyenda dice que la imagen de la Virgen románica apareció aquí escondida de moros y se le apareció a unos pastores que buscaron refugio. En realidad no es una cueva, es un abrigo excavado en la caliza del páramo de esta zona. Esa cueva que albergó a esa imagen, cuya leyenda os he referido ahora, se mantuvo aquí durante muchísimo tiempo. Se levanta una iglesia sobre este lugar, porque era muy pequeño para albergar la comunidad, convirtiéndose en cripta y poniendo una comunicación a través de escaleras con el nuevo templo. Todas las dependencias están en el claustro, al lado de esta cripta, y así hasta el siglo XVIII y XIX, cuando se produce la desamortización de Mendizábal. Es una portada interesantísima y que fue remontada no completa. Tampoco estaba completa cuando estaba aquí, ya le habían quitado el tímpano, que está en la ciudad de Lawrence, en Arkansas, en un museo, y el resto de la puerta se traslada a Valladolid, donde se exhibe. Este monasterio es hoy punto de atracción turística para el pueblo, además de un lugar idóneo para la cultura. Hispania Nostra lleva adelante programas que buscan el rescate del patrimonio en peligro a través de sus listas, pero también con el estímulo a las buenas prácticas de la gestión, con la concesión de premios. España es el país premiado con mayor número de premios concedidos por esta confederación, por estos premios Europa Nostra. Actualmente España tiene más de 220 premios Europa Nostra y sigue siendo todavía a día de hoy el país que más presenta, es decir, hay grandes candidaturas y hay grandes profesionales que trabajan en patrimonio. Hispania Nostra destaca por sus campañas de micromecenazgo. En este pequeño pueblo vallisoletano han empezado con esta iniciativa. En Torrescárcel hemos intentado recuperar y mantener nuestro pasado. Hemos recuperado el camino del Vía Crucis, que le tenemos justo aquí, al lado de la ermita. Hemos recuperado el antiguo lavadero de piedra, que generación tras generación lo conocían, pero que nosotros le teníamos oculto por un antiguo cascarón de cisco y de uralita, y lo recuperamos. Mantenemos viva también nuestra iglesia, el retablo, los retablos, y teníamos pendiente, precisamente en nuestro bolsillo, un asunto que era el de rehabilitar nuestra ermita. Es una ermita que data de 1712, donde se inició la construcción, y tenemos referencias de que en 1722 ya se hizo la primera misa. Actualmente está desacralizada y lo que queremos es consolidar su actual situación y volver también al estado original en cuanto a la cubierta, porque como están viendo tiene una cubierta de fibrocemento a 2 aguas cuando tradicionalmente era una cubierta a 4 aguas de teja, y posteriormente después, como consecuencia de las humedades, se están resquebrajando todas las paredes. Forma parte de un conjunto en el cual por detrás se puede encontrar el antiguo cementerio, el cementerio viejo que se llama, donde hubo enterramientos hasta el año aproximadamente 1900-1920. Con lo cual nuestra idea es continuar precisamente remodelando esta zona, hacer la exhumación de todos los restos, intentar recabar toda la información de las personas que estuvieron aquí enterradas y preparar precisamente una zona de homenaje y de consideración en el actual cementerio. Nosotros creamos la plataforma de micromecenazgo en el año 2014. Nace bajo el título de Todos a Una, porque entendemos que la manera de salvaguardar el patrimonio pasa por una colaboración público y privada. Es decir, España, como sabéis, es el tercer país con mayor número de bienes declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Por la UNESCO tenemos muchísimo patrimonio y sin la unión de todos, ese patrimonio
es inabarcable y es prácticamente inasumible a nivel financiero. Con esa labor de micromecenazgo y del beneficio fiscal que redunda a través del mecenazgo cultural, poder ayudarnos para poder financiarlo. La forma de sentir el arraigo y de cuidar nuestros referentes y nuestra herencia es pudiendo decir mañana: yo colaboré en el mantenimiento, la restauración de este bien tan preciado que es la ermita del Humilladero. Siempre decimos que el éxito de las campañas de micromecenazgo radica en los propios promotores. Es decir, es el promotor el que pone en marcha esa campaña de micromecenazgo e Hispania Nostra utiliza sus redes sociales, todos sus contactos y toda su capacidad de divulgación para que sean los habitantes o bien del pueblo, amigos, conocidos o gente enamorada del patrimonio que hace pequeñas donaciones para que esa campaña pueda obtener éxito. Desde Hispania Nostra nos gusta decir que acude al corazón de los pueblos y a la recuperación de ese patrimonio recóndito y desconocido. El rico patrimonio que atesora Castilla y León la sitúa también a la cabeza de las regiones con mayor número de bienes que están en riesgo de desaparición. En la lista roja figuran más de 365 bienes patrimoniales, en su mayoría religiosos, pero también fortalezas de origen militar o incluso patrimonio industrial. De las 1.200, 1.300 entradas en la lista roja están distribuidas geográficamente de forma muy distinta en España. Hay comunidades autónomas que tienen muchas más, mayor densidad, pero hay que tener en cuenta que al ser un programa de participación social, el tener muchos elementos en la lista roja no significa solo el mal estado del patrimonio, sino también que hay una conciencia de responsabilidad de ese patrimonio y por lo tanto una participación mayor. La despoblación ha tenido un fuerte impacto en el abandono de estos bienes, pero un entorno más comprometido con la cultura ha permitido a muchas de estas joyas resurgir de sus ruinas. La reutilización de los edificios antiguos, en este caso un castillo, como instituto de bachillerato, de enseñanza media, pues hace que el edificio se pueda mantener y pueda además servir como un equipamiento útil para el pueblo. Primero, conservar. Y para conservar, lo primero que a mí personalmente con Hispania Nostra me preocupa mucho la educación. Porque lo que no se conoce no se ama. Pero si no tuviéramos patrimonio, habría mucho menos turistas. Entonces, si eso es un recurso, también tienes que dedicarle compromiso. Ir perdiendo el patrimonio es como ir perdiendo la memoria. Somos un referente y queremos seguirlo siendo, claro, en España, y queremos ser un poco la voz de la gente que está interesada por el patrimonio. O sea, el patrimonio hay que entenderlo como que es un motor de desarrollo social y económico. Y en aquellos lugares en los que se hace bien, puede ayudar muchísimo, yo creo, para mover con sentido común los flujos de turismo y sobre todo, bueno, pues para que al final revierta en el propio municipio, ¿no? Yo creo que a todos nosotros, cuando vemos este tipo de imágenes, como que nos dan ganas de coger pico y pala, ¿verdad? Ir ahí a reformar, a hacer lo que haga falta, ¿no? A quitar escombro, hierbas y demás. Como les decía antes, yo les decía de broma, bueno, no tan de broma, pero ¿no? Que muchas veces hablábamos de los medios de comunicación, los periodistas, ¿no? Y algunos creen, bueno, pues que eso, que hay periodistas pues que no tienen ni idea, que no saben nada de patrimonio y de cultura. Nosotros hoy traemos a dos periodistas que ciertamente son exactamente lo contrario. Primero porque llevan mucho tiempo como periodistas, segundo porque llevan mucho tiempo como periodistas de temas culturales y patrimoniales en dos medios de gran prestigio, como es El País y el diario ABC, y son grandes expertos. Y además, yo creo que están en la sección del periódico que a ellos les gusta, lo cual te ayuda mucho en la labor de periodista, estar en algo que realmente te apasiona, te gusta, que te lleva horas, que investigas, que el patrimonio te mueve, en fin. Y ellos son Vicente González Olaya,
del diario El País, que está en la sección de Cultura y lleva todo el tema de información patrimonial. Él, además, es un gran experto en muchos temas de patrimonio. Ha sacado muchos temas de patrimonio que, gracias a que se han dado a conocer en toda España, tiene libros publicados también, y es un gran experto, entre otros temas, por ejemplo, en el patrimonio submarino. Tiene varios reportajes y varios temas escritos sobre lo mismo. Y Mónica Arrizabalaga, del diario ABC, donde lleva desde el año 2008 en la sección de Cultura, también haciendo una labor extraordinaria y dando a conocer todo este patrimonio. Con lo cual, como ven, tenemos dos primeros espadas que estoy seguro que vamos a disfrutar con ellos. Les pido que suban por aquí, por favor. Y vamos a tener, como ven en el programa, una tercera periodista, también extraordinaria, Silvia García, de Antena 3, por poner también el tema audiovisual, pero lamentablemente no ha podido venir, nos lo comunicó hace unos días. Por eso también hemos querido poner el vídeo, para cubrir, digamos, esa parte audiovisual. Pero bueno, con Vicente y con Mónica estoy seguro que vamos a pasar una estupenda mesa redonda. Vicente, Mónica, el que queráis, cualquiera de vosotros, ¿hacen caso los medios de comunicación? ¿Tenemos mala fama merecida, en algunos ámbitos al menos, de que no nos interesa la cultura, el patrimonio? ¿O creéis que sí que hay una demanda de información cultural y patrimonial? Me acaba de bromear ahora mismo Mónica que sí, que no tenemos ni idea los periodistas, ¿no? Pero es muy complicado. O sea, es que para vosotros es muy fácil distinguir o pensar que no son coetáneos Boabdil de Abderramán III, o que Alfonso X no era el abuelo de Alfonso XII, ¿no? Es decir, explicar eso a la gente es muy complicado, es muy difícil. Y sobre todo, solamente lo puedes evitar. Bueno, yo estoy hablando, no sé, yo creo que es mejor que empiece tú, Mónica. No, dale. Yo creo que es muy complicado transmitir esas cosas. Y sobre todo teniendo en cuenta que España sufre una auténtica plaga, que es el expolio, que es uno de los grandes problemas que tiene nuestra cultura. Pero no es un expolio de estos de detectoristas que todos conocemos, ¿no? Que para mí son auténticos delincuentes, que se llevan lo que no es suyo, que es de todos, sino incluso de las administraciones. Hace poco, y de personas que se suponen que están formadas, ¿no? Hace unos meses me llamó un profesor, por ejemplo, de una escuela de Valencia, diciéndome que había encontrado un yacimiento arqueológico íbero y que se lo había llevado al colegio. Yo le pregunté de qué ciudad era, porque era un pueblo valenciano y no fui capaz de retener el nombre, ¿no? Porque iba a llamar a la Guardia Civil y colgó. Pero eso no solamente ocurre en el ámbito privado de gente que está con cierta cultura, ¿no? Sino que también ocurre en administraciones públicas. En el año 92, con motivo de la construcción de la parada del AVE en Córdoba, las administraciones públicas fueron capaces de derribar un palacio romano, que es el palacio de Maximiano Herculeo, para hacer una estación de AVE que podían haber retranqueado mucho más atrás o esperado a que el AVE iba a Sevilla, o sea, no tenía por qué parar directamente en Córdoba el 12 de octubre de 1992, ¿no? Y eso ha pasado con la activancia de todas las administraciones. El Ayuntamiento era de Izquierda Unida, la Junta era del PSOE y el Gobierno central era del Partido Popular. Los sabios, los expertos, los académicos clamaron contra eso, pero nadie les hizo caso, absolutamente nadie. Pero eso pasó también, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, cuando se destruyó el Madrid de los Austrias, que estaba oculto bajo lo que era un túnel, el túnel de la calle Bailén, cuando se hizo el aparcamiento.
el diario El País hizo todo lo que pudo por salvar aquello. Se metieron cámaras subterráneas, se fotografiaron las dependencias de la Casa del Tesoro, que es donde vivía Velázquez, donde salía para pintar las meninas. Se destruyó completamente. Ahora hay un aparcamiento y un túnel. Hace 100 años, el conde de Romanones, hay un sitio que es maravilloso, que está en Toledo, que es la iglesia de Santa María de Óvila. Hertz, el famoso Hertz, el ciudadano Kane, compró el monasterio de Santa María de Óvila. Se le pidió al conde de Romanones que lo parase. Él no lo hizo. El Santa María de Óvila terminó en los muelles de San Francisco, abandonado, porque Hertz quebró. Y en el año 2000, más o menos, 2000, no sé, no recuerdo si 2000, 2001, 2002, los monjes de un monasterio norteamericano que está en California, se llama New Clairvaux, compraron las Santa María de Óvila y lo montaron en California. Pero España no hizo nada por recuperar las piedras de Santa María de Óvila, absolutamente nada. Yo soy un desastre. Yo creo que había pedido que hubiese imágenes para enseñaros algunos monumentos, pero a lo mejor, mira, aquí está, os lo voy a pasar pues para que veáis algunos de los monumentos, y voy a ser muy breve, porque es un tema que da vergüenza ajena. Estos son los cascos de Aratis. Los cascos de Aratis son unos cascos celtíberos que durante 20 años unos delincuentes estuvieron saqueando y se los llevaron, los vendieron en subastas en Múnich, en Hong Kong. La historia acabó bien, porque al final un mecenas francés compró los cascos de Aratis y los donó al Museo de Zaragoza, donde se pueden ver, pero muchos han perdido. Esto es Cercadilla. Imaginaros que en vez de haber una estación de AVE ahora, hubiese los restos de eso. Hay muchas partes de ese palacio romano, que era el más grande de la parte occidental de Europa, que están tiradas en el río Guadalquivir. Se colocaron algunas piezas que no sabían dónde ponerlas y se colocaron en el Guadalquivir. Esto es lo que quedó del Madrid de los Austrias después de que el Ayuntamiento de Madrid hiciese un túnel y un aparcamiento. Esto es lo que quedó, una atalaya islámica debajo del aparcamiento. Esto es un sitio donde Hispania Nostra ha actuado mucho y ha dado la cara, que es la Vega Baja de Toledo, que como sabéis era la capital de los godos en Hispania, ¿no? Eso es la Vega Baja de Toledo. Hay zonas que se van a reservar, porque yo creo que todo el mundo ha entrado en razones. Si esto estuviese en otro país, no te digo si fuese la capital de los galos, o sea, los franceses le habrían hecho un monumento a Vercingetorix allí mismo. Es decir, aquí lo que hemos hecho es unos edificios horrorosos, pero bueno, también hay que ser un poco positivo, ¿vale? Hay cosas que salen bien y cosas que salen mal, y esto parece que se va a arreglar, o por lo menos lo que queda. Esto es el Cabezo de la Joya. Esto es una ciudad artésica en Huelva, donde en ese sitio, que se han encontrado piezas durante cientos de años maravillosas, se quieren construir 4 torres de cristal. La potencia de los movimientos ciudadanos han conseguido que un juez paralice esto, pero yo no sé hasta qué punto esto se va a poder mantener, porque el poder del dinero es terrorífico. Y bueno, esto es Santa María de Óvila, esto es lo que dejó Hertz, o sea, lo que es todo el ábside, lo que es todo el monasterio. Tenéis que verlo, bueno, tenéis que verlo, está en California, dentro de un
un monasterio moderno de los monjes californianos. Todo lo que veis ahí que son piedras es lo que dejó, o sea, se llevó todo, se llevó lo que de verdad valía más, ¿no? Y esto es Regina Tordulorum, que también es muy importante. Esto es un yacimiento romano impresionante. ¿Y a qué no sabéis por dónde pasa la carretera? O sea, pero es que yo no veo ninguna casa ni nada para cambiar la carretera de sitio. Es que es terrorífico, pero esto no es de hace 200 años. Esto lo he publicado yo hace un año. Es decir, estas son noticias que voy publicando en el periódico, ¿vale? Sí, pero la nueva carretera se vuelve a hacer otra vez por encima de Regina Tordulorum, lo cual es una auténtica vergüenza. Pero por encima, me lo está contando ese yo que no lo conozco, pero dice que pasa por encima del foro. Pues es... Bueno. Esto es el yacimiento de Sonons en Mallorca, que publiqué con motivo del 50, la destrucción del yacimiento, que es un yacimiento maravilloso, y a que no sabéis dónde van a poner el aeropuerto de Mallorca. Encima. Pero es que encima, para hacer las autopistas, pasa también por encima, o sea, mira que hay campo, ¿no? Bueno, pues tienen que hacer las autopistas de acceso también por el mismo yacimiento, ¿no? Esto es otro ejemplo maravilloso. Hay un castro en León, bueno, hay muchos castros, como todos sabéis, en León, y ahí a la izquierda, veis, se ve perfectamente el castro, veis ahí el redondel, digamos, que el castro, para el que no lo sepa, es una ciudad fortificada, ¿vale? ¿A que no sabéis por dónde vamos a poner la autopista? Es que es impresionante, es increíble que pase esto. Y, a ver, esto es el Molinete. El Molinete es una polémica enorme donde hay dos partes. Uno dice que es el Palacio de Asdrúbal y otro dice que es una montaña donde estuvieron los romanos, que no tiene más o menos importancia. Bueno, no quiero entrar porque esto es una cosa muy polémica. Yo no soy especialista, no sé cuál de los dos tiene la razón, pero lo que sí puedo decir es que no ha habido ninguna comisión nacional para que determine quién tiene o no tiene razón. Al final está decidiendo un juez, y un juez sabe lo mismo de patrimonio que yo de física cuántica. Absolutamente nada. Esto es una barbaridad, porque aquí hace barbaridades todo el mundo. En España hubo un gran arqueólogo que se llamaba el abate Breil, que era un abate francés especializado en todo lo que era prehistórico. Ahí había un ciervo maravilloso y el abate Breil, que cogió, pues dijo, me lo llevo para Francia, y dejó el agujero. Es decir, es que hasta los grandes popes de la arqueología o del patrimonio español llegan a hacer cosas como esta. Voy a ser mucho más breve. Esto es un escándalo que no tiene parangón, que es construir a las orillas del Duero, donde estaba Machado, donde estaba Bécquer, donde la gran poesía española se hizo. Pues como no hay más sitio en Soria, vamos a construir aquí miles encima de casas. Esto es la destrucción del patrimonio nacional. Se van echando unos a otros la culpa, que si lo aprobó el PP, que si fue Ciudadanos, que si ahora gobierna el PSOE, que si yo no tengo la culpa. O sea, no quiero alargarme mucho. El truco está, haces un convenio que te da derecho al constructor, un convenio que no vale nada. A partir de ahí el constructor tiene ya unos derechos de construcción, y si tú no quieres construir, en este caso tienes que pagarle 75 millones de euros a la constructora. El presupuesto del Ayuntamiento de Soria es de 30. Esto no hay comisiones en el Congreso ni en el Senado para decir, pero, perdona la expresión, ¿qué coño es esto? Es que esto es de todos. Esto terminará, si nadie tiene pues, las narices de meter a todos en la cárcel, perdón, pues terminará construyendo centenares de pisos ahí. Y siempre lo digo, es que esto no es nuestro, es que esto es de nuestros hijos o de nuestros descendientes, ¿no? Y ahora sí que voy. Esto es el castillo de Gormaz, es un castillo maravilloso donde querían poner una industria de cerdos a los pies que contamina más de 20 kilómetros y hace que nadie vaya a ver un castillo donde huele a purines. O sea,
La Junta de Castilla y León, hay que decirlo, ha dado marcha atrás y ha entrado en razones, ¿vale? Esto es Fray Augusta, esto es Burgos, esto es una ciudad maravillosa que hay en Poza de la Sal. El problema que tienen aquí es que no hay guardia civil suficiente para cubrir todo esto a causa del expolio, y es algo que los vecinos están luchando contra eso, pero lo que es el robo, el saqueo de nuestro patrimonio es algo que es continuo. Yo no sé si queda alguna más. Y esto ya, pues nada más. Vale, muchas gracias. Seguro que salen muchas preguntas para Vicente. Yo, de hecho, tengo alguna, pero me voy a retener porque es que si no, no vamos sin tiempo. Pasamos a Mónica. Yo solamente, por ejemplo, sobre el castillo de Gormaz, sí que además fue algo, si os acordáis, que estuvo en la lista roja de Hispania Nostra. Y gracias a todo el ruido ciudadano, asociativo, también pues, el ruido de Hispania Nostra y de otras asociaciones, finalmente, efectivamente, se canceló ese proyecto y pasó a la lista verde de Hispania Nostra, ¿no? Mónica, nos encantará escuchar también. Bueno, he de decir primero que por mis propios apellidos yo de Barcelona no soy. Está claro, alguien se ha equivocado ahí. Pero bueno, estoy encantada de estar aquí y, bueno, y haber compartido con vosotros estos días. Haber podido conocer a personas, poner caras a muchos con los que había hablado, con Manuel Lucena, con Juan Guillermo, que no sé dónde estás por ahí, que justo además habíamos hablado del Galeón San José, que también está en peligro en Colombia. En peligro porque no quieren apresurarse a sacarlo de los tesoros del agua, ¿no? Y eso no se puede hacer sin una investigación científica bien hecha, ¿no? Bueno, yo antes de venir me entró la curiosidad de cuándo fue la primera vez que entré en contacto con Hispania Nostra. Y han pasado 10 años, de un artículo que publiqué de 10 BIC en peligro, ¿no? 10 bienes de interés cultural en peligro. Y claro, me he ido a ver cuáles ya no están en esa lista roja de esos 10. Y estaba Santa María de Río Seco, yo lo sacaba entonces y afortunadamente ya no está, estaba el Betty High que ya no está. Bueno, quiero pensar que, por supuesto, gracias a todas las asociaciones que han luchado por esos monumentos, gracias también a Hispania Nostra, porque salir en la lista roja es un revulsivo para que aquello funcione. Pero creo que también los medios de comunicación, tanto Vicente denunciando muchos expolios y nosotros, hemos contribuido de alguna manera. Creo que sí que somos útiles. Creo que el patrimonio nos lee. A nosotros, claro, ahora como Internet tienes cifras de todas las personas que entran, incluso cuánto tiempo permanecen leyendo en tu página, pues eso es fácil, lo puedes consultar o si no, os basta con mirar lo más leído, que muchas veces, pues tanto los reportajes de Vicente como afortunadamente los míos también, pues están ahí, ¿no? Entre lo más visto. O sea que el interés hay por el patrimonio y creo que sí, es una responsabilidad que también compartimos los periodistas, estar ahí. Creo que tengo la suerte de estar en un periódico como es ABC, que tiene una larga trayectoria y una larga trayectoria de defensa del patrimonio. Lo digo porque durante un tiempo estuve también haciendo arqueología en nuestro archivo, que tiene 120 años el periódico, y claro, me encontré muchos reportajes del Marqués de Santa María del Villar en los años primeros del siglo XX que ya mostraban un interés, denunciaban casos. Luego, ayer mismo me hablaba Mervin y Manuel Gracia de Juan Ramírez de Lucas, ¿no? que también fue miembro de Hispania Nostra y que él hacía crítica arquitectónica en ABC y sacó muchas cosas. Bueno, mi jefe Jesús también, no por hacerle la pelota hoy que no me oye, pero yo creo que fue importante su labor en el caso Odyssey y en el rescate de Nuestra Señora de las Mercedes, porque sacó muchas cosas poniendo delante de los políticos que tenían que moverse, que aquello era nuestro, que hay que actuar, ¿no?
somos un altavoz y como lo son también otras redes de comunicación. Ahora mismo hay, bueno, desde tropecientas, ¿no? Facebook, Twitter, que ahora se llama X, TikTok, y hay mucha gente que está haciendo cosas muy bien ahí. La Fundación Palar, por ejemplo, está haciendo unos vídeos de difusión, se están haciendo una buena labor, pero nosotros los usamos, evidentemente, también. Y, sin embargo, creo que nosotros seguimos haciendo mucha falta, a pesar de todo eso, porque hay tanta sobreabundancia de información, tantos bulos, tantos fake news que pasan por ahí, que todavía sigue haciendo falta que haya gente que de esa denuncia la investigue, hable con la gente, se vaya al sitio, contraste los datos que te dan esta administración con esta otra, la persona que lo vive allí. Y eso pues lo seguimos haciendo periodistas. Igual no todos, yo entiendo que hay muchas críticas hacia el periodismo y, a ver, no voy a defender lo indefendible muchas veces, pero que no sabemos de patrimonio, pues no, pero preguntamos, porque es nuestra labor. Yo no soy una historiadora del arte ni una historiadora, pero pregunto a las personas a las que sabe y mi deber es transmitirlo lo mejor posible, ¿no? Y creo que eso sigue haciendo falta porque en este mundo de tanta imagen y incluso porque también hay mucha gente que no está ahí en esas redes sociales todavía y que necesitan que les contemos también incluso lo que pasa en esas redes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un hilo que se hizo famoso, no sé si hace un tiempo, un tal Luis Paz, que sacaba que una pequeña miniatura en el Museo Lázaro Galdiano no era Leopoldo II de Bélgica, que era Rodin. Y esto curioso, ¿no? Y él daba sus razones y demás. Bueno, pues le llamé y dije, bueno, cuéntame, trabajaba fuera de España, había ido al museo, lo había visto y para él estaba claro. Bueno, hablé con el Museo Lázaro Galdiano y sí, cambiaron la cartela, o sea, tenía razón. Pero ¿cuántas de esas hilos pues son bulos? Y bueno, nosotros llamamos, nosotros preguntamos y si lo publicamos es porque realmente creemos que estamos en lo cierto con lo que sacamos, ¿no? Y creo que nosotros, además, ponemos ahí, le damos a esas informaciones una credibilidad mayor, porque nos exponemos. Nosotros ponemos nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra firma, nuestra cara, y ahora también nos hacen poner en el periódico sobre lo que decimos, y nuestra reputación va en ello. Nosotros valemos casi, no te digo lo que vale nuestro último artículo, pero casi, porque como metas la pata te vas a la calle, o sea, como no llegues a tiempo, es así. Y tenemos nuestros condicionamientos de prisas, no os voy a relatar nuestras miserias, porque tendría para mucho tiempo, pero con todo lo que sacamos, yo creo que sí que ponemos nuestro granito de arena y bueno, yo tengo la suerte en ABC de que, dado ese compromiso, a mí me han, desde hace menos tiempo, pero no desde 2008, pero desde hace menos tiempo, poder estar dedicarme a temas de patrimonio y arqueología. Y he tenido, bueno, es un privilegio, la verdad, para alguien que le guste esto es un privilegio. Y claro, yo he podido estar en Tartesos, en el Turuñuelo, viendo justo cuando mostraron las famosas máscaras del Turuñuelo, los primeros rostros de Tartesos. He podido estar en una excavación en el Algar y ver cómo, ahí mismo, sin que nadie me lo contara, ¿no? Ver cómo trabajaban los arqueólogos y cómo excavaban una tumba del Algar, o estar en la muralla de Elche, donde sacaron a la Dama de Elche, y poder contarlo eso directamente, ¿sabes? Eso ninguna inteligencia artificial lo va a hacer. Ahora que Google está queriendo quitar las noticias y sacar ellos sus propias noticias de Google,
ninguna inteligencia artificial va a poder reemplazar esa función de la persona que ve, que escucha, que aporta un contexto a una información que a mí me parece fundamental. Así que, bueno, no sé, nosotros cuando tú vuelves a la redacción después de una rueda de prensa o una entrevista, siempre tu jefe te dice, bueno, ¿qué titular traes, no? O sea, resúmeme en 2 minutos, ¿no? Bueno, pues yo lo que venía a contaros, mi titular es que confiéis en periodistas a los que otorguéis vuestra confianza. Nosotros creo que además estamos en un sector, el del patrimonio, el de la cultura, que es transversal a todos los periódicos, que nos podéis leer a varios, os podéis ver varias informaciones y que además tengáis esa confianza y que, no sé, cierta complicidad incluso, ¿no?, con nosotros, para que podamos contarlo mejor, porque en el fondo todos queremos, también nosotros estamos involucrados en que el patrimonio se respete, en denunciar todas estas barbaridades que os ha sacado Vicente. Así que cuanto mejor nos lo contéis, cuanto tengáis un poco de paciencia con nosotros, que no somos economistas aquí. Por estas mismas sillas han pasado mucha gente que sabe patrimonio. Nosotros hablamos con casi todos. Bueno, no digo justo con estas personas, pero que nos toca hablar con mucha gente que sabe mucho, pero de muchas cosas diferentes, y no sabemos de todo. Solo podemos preguntar y contarlo lo mejor que podamos. Mónica, ¿y tú crees...? Hago extensiva también la pregunta a Vicente. O sea, entonces, ¿los medios de comunicación realmente logran frenar? ¿O habéis visto cómo, cuando habéis iniciado alguna campaña, lo hemos visto, por ejemplo, en el castillo de Gormaz de Soria, pero los medios de comunicación son realmente ese cuarto poder para concienciar a la gente sobre el tema del patrimonio? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es evidente que sí, cuando sale... Lo consiguen. No siempre, a ver. No siempre, claro, por eso digo, porque como muchas veces... Muchas veces, ¿eh? Yo recuerdo la campaña del 92-93 contra la destrucción del patrimonio madrileño, en este caso, contra la destrucción de las casas, de las calles que pisó Quevedo, por donde fue Cervantes cuando venía a Madrid. Esa campaña con fotografías en primera página del periódico, del interior recuerdo de la cocina de la Casa del Tesoro, por ejemplo, una apuesta fortísima por parte de mi periódico y también por el diario El Mundo. No consiguió parar, fue una decisión política, no sé para qué. O sea, la decisión, digamos que el alcalde, que es el que se llamaba en aquel momento Álvarez de Manzano, fue el que apostó por la destrucción de todo aquello, para hacer una rada para meter autobuses, turistas. Estos mismos turistas que ahora parece que están invadiendo Madrid, una de las causas es poder meter más autobuses para que toda la industria que hay alrededor, una industria turística, tuviese... Es que Madrid, que en Madrid, en coche no se puede ir, es prácticamente imposible. Entonces tienes que ir en transporte público, si vives fuera, o en autobuses. Y no voy a decir el nombre, pero cuando acabó aquello, os puedo dar mi palabra de que le dije a uno de los máximos responsables, ¿pero qué habéis hecho? Y me dijo, nos hemos equivocado. Yo no voy a revelar la fuente, pero me dijo, nos hemos equivocado. Y eso, hay veces que lo haces, consigues que la gente se anime, por ejemplo, en el caso de Gormaz, hubo un movimiento ciudadano para que no se pusiese esa barbaridad, pero muchas veces fracasas y te sientes fatal. Te sientes muy mal porque dices, no he sido capaz de llegar a quien tengo que llegar. Por ejemplo, en el caso de Hispania Nostra, pues Hispania Nostra es como un pequeño periódico, si quieres. Es decir, lo que está haciendo es lo mismo que hace ABC o que hace El País, que es denunciar hasta que alguien dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y entonces ese es el valor que tiene Hispania Nostra y es el valor que tiene sus famosas listas. Estaba hablando el otro día con Araceli, la tabarra que me dan los alcaldes para que les saque de la lista roja. Digo, porque yo no tengo de la lista roja. Y además ella lo sabe. Pues puedes llamar porque vamos a llamar a la reina, porque no sé qué, porque la reina es presidenta de honor.
claro, y que vamos a mandar una carta. Digo, pero es que yo no puedo hacer nada, esos son técnicos y tal, ¿no? Y eso, pues yo creo que es el valor de los medios de comunicación. Como decía Mónica, pues Twitter, Facebook, El País, lo estoy convirtiendo en un medio de comunicación, aunque no lo sea, ¿no? Hispania Nostra, ¿no? La presión sobre la gente que puede decidir de verdad, nada más que eso. Sí. Yo creo que también, estaba recordando una tropelía, ¿no? El San Jorge de Estella, una talla en Navarra que una, vamos a llamar bien intencionada vecina, supuestamente se la cargó, o sea, la lijó, la pintó de colorines y fue un desastre. Bueno, eso tuvo un clamor y salió en los medios. Bueno, y afortunadamente no pasó con el Ecce-Homo de Borja, que, por cierto, por aquí estaba Manuel Gracia, que hablaba con él. ¿Qué pasa? ¿Que cómo es posible que ese Ecce-Homo siga siendo ese fantoche? Algo habrá que hacer, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues en el caso del San Jorge de Estella, es verdad que bueno, lo restauraron debidamente, quienes sabían y bien. Y aquello quedó, pues mira, en una anécdota en los periódicos para recordar lo que nunca hay que hacer, ¿no? No, y es verdad, además lo que decís, me gusta lo de que Hispania Nostra es como un pequeño medio de comunicación, porque sí que es verdad que muchas veces cuando publicamos algo, ¿no? Que está en la lista roja o lo que sea, pues muchas veces el propio ayuntamiento, la comunidad autónoma reacciona, y a lo mejor aunque solo sea por hacerse la foto, arregla o destina una partida, o el partido de la oposición lo utiliza para lanzarlo como arma arrojadiza contra el gobierno. Pero bueno, en fin, si luego eso lleva a que se solvente ese problema, pues bendito sea, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo para preguntas, pero ahí tenemos a Bea, hay tres personas. Y a Araceli luego también. Uy, muchas manos levantadas. Araceli por... Si son rápidas. En primer lugar, para daros las gracias. ¿Está funcionando? ¿Se oye? Sí, se oye, ¿no? Para daros las gracias. Yo os diría, bueno, hemos hablado de los medios tradicionales, y yo os diría, la lista roja sin los medios tradicionales no tendría el éxito que tiene. Es decir, la lista roja es un trabajo, hablábamos estos días de la transversalidad, es decir, pues, y de que todos somos necesarios. Pues si hiciéramos solo la lista roja y no tuviéramos a los medios que lo reflejan, no tendría la eficacia que tiene, porque indudablemente los alcaldes te llaman a ti por eso, porque ha salido en tu periódico. Entonces, no sé si les preocupa más el salir en tu periódico o estar en la lista roja. Entonces, bueno, eso es importante, sois imprescindibles en ese sentido. Pero de las actividades que tiene, y además tener en cuenta que cada actividad tiene como su necesidad. Yo diría que para el mecenazgo, la campaña de micromecenazgo, el éxito de la campaña de micromecenazgo, que está Bea aquí, son las redes sociales. Ella, que es la que coordina las redes sociales, los TikTok, los Facebook, etcétera. Entonces, quizás cada actividad tiene su medio. La lista roja, sin los medios tradicionales, seguramente no tendría tanta repercusión como las campañas que hacemos de micromecenazgo o las campañas de colaboración social que se consiguen, ya no solo económicas, sino también de participación de otras maneras, no sería nada sin las redes sociales. Es decir, la complementariedad es importante. Nada más daros las gracias por eso. Manuel. Había una pregunta, habla. Bueno, hay varias preguntas por ahí. Manuel. Me toca a mí. Sí. Bien, simplemente yo quería llamar la atención de todos sobre la importancia que tienen la prensa, los medios de comunicación en la defensa del patrimonio. Y quiero a vosotros sobre todo insistiros en las muchas dificultades que en ocasiones os encontráis para perfilar la noticia correctamente. Mónica ha hablado de un caso que a mí me afecta directamente, del que no voy a entrar. Pero sí que quiero insistir en una cosa que ha señalado Vicente, sobre una noticia que ha tenido amplia repercusión, que ha creado incluso un estado de opinión y, sin embargo, no es cierta. El caso de los cascos de Aratis. El caso de los cascos de Aratis, que conozco directamente e incluso he llegado a descubrir dónde y cómo se fabricaron, es cierto que proceden en una pequeña parte del yacimiento ese al lado del Moncayo. Pero ahí interviene un conjunto mafioso de personas
que a partir de los restos elaboran unos cascos que venden fuera. Las autoridades españolas en realidad son sorprendidas por eso, hacen un gran esfuerzo creyendo que están tratando de recuperar el patrimonio hasta que esta persona tiene la dignidad de devolver a España algunos de ellos, porque había un número sorprendentemente grande. Llegan al Museo de Zaragoza, donde los analizamos. Y nos encontramos, como se sospechaba, que solo una pequeña parte de algunos es auténtica, que algunos son completamente falsos, pero las autoridades obligan a exponerlos como expresión de la recuperación del patrimonio por parte de eso. Esto se transmite a la prensa y llegamos a la conclusión de que estamos ante una operación extraordinaria. Es muy curioso que cuando se pidió analizar los cascos que habían adquiridos a algunos museos, se negaron por completo al análisis. ¿Por qué? Porque había informes positivos de los conservadores sobre la certeza de la autenticidad de esos cascos. Y era ponerlos prácticamente en un compromiso muy serio si se lograba, a través de los análisis correspondientes, demostrar que no era exactamente como habíamos pensado. Esto no es la prensa la culpable, sino que muchas veces vosotros os encontráis ante la multiplicación de distintas informaciones locales, autonómicas, etcétera, que muchas veces ponen en cuestión la realidad de la noticia. Pasó igual, lo sabes perfectamente, en el caso del ECEOMO. Y nada más, deciros que apoyamos vuestra labor, que es importantísima, pero que somos también conscientes muchas veces de las dificultades a las que uno se encuentra a la hora de redactar una noticia. Gracias, Manuel. Solo te quiero decir una cosa Vicente, muy breve. sí, claro. Yo no voy a discutir sobre la autenticidad de los cascos de Ratis. Solamente quiero recordar a la gente que estuvieron durante 30 años saqueando, 30 años, construyeron una falsa urbanización para meter camiones y hormigoneras para disimular el saqueo. Lo voy a explicar muy fácilmente. Los celtíberos ocultaban sus cascos, los machacaban para que no pudiesen ser reutilizados, pero el negocio de encontrar un casco era tan grande que los saqueadores hacían réplicas. O sea, ya hacían muchas réplicas. Entonces, no se sabe los miles de objetos, no recuerdo cómo se llama la operación, pero era una operación donde había miles y miles de objetos que recuperó la Guardia Civil. Entonces, que una parte sean falsos, pues indudablemente, pero la prensa no miente ni se inventa de que los cascos de Ratis. No, lo digo porque no me ha parecido bien que diga que la prensa se equivoca. No, la Universidad de Barcelona, que es la mejor de la mejor del mundo celtíbero, dice que esos cascos son auténticos, o por lo menos una parte de ellos. Lo que pasa es que juntaban varios cascos y hacían uno juntos, le daban con una soldadura, pero como el que está soldando hierro de un coche, y hacían un casco fenomenal. Luego le daban así con lija y toma. Y ese casco lo vendían en Alemania por miles de euros. Pero no puede decir que los periodistas nos han engañado. Hombre, que todos sean ciertos, pues no, yo no, pues indudablemente no, porque el negocio era 30 años vendiendo piezas celtíberas. Nos queda un minuto para una tres pregunta, preguntas quedan. o algunas, bueno, hasta que nos diga Bárbara. La tarea principal de un periódico nacional es de cubrir la temática de patrimonio en país donde el periódico sea. ¿Cómo me gustaría saber la opinión de nuestros jornalistas? ¿Cómo crear más espacio en un periódico Sí, nacional por las temáticas europeas? Sin eso no es posible de crear ese sentimiento de apartener a la Europa, al proyecto europeo. Me interesaría su opinión. ¿Es posible o es una mission impossible? Uy, me has dejado aquí. Cristina, corto, lo prometes. Es difícil, bastante imposible, creo. A ver, es difícil hablarles de políticas europeas. Yo estaba estos días escuchándoos y muchas veces decís, el convenio de Faro, eso es muy difícil llevarlo a la prensa. ¿Cómo explicas en 3 columnas que te dan? Los premios los sacamos, los premios los solemos sacar, pero
Los de Europa Nostra también se sacan. Sí, sí, pero no tienen la misma repercusión porque es que el mundo es muy grande, hay tropecientas mil noticias, claro, no es lo mismo cuando sabes que le han dado un premio a la iglesia que está a 20 kilómetros de tu casa que cuando los le han dado pues a alguien en tu país, en Serbia. Pues es que, claro, el interés es diferente. Supongo que en Serbia pasará igual, no les interesará tanto lo que pasa en Santiago de Compostela, ¿no? Sí. No. No, pero me refiero que el interés del público, pues claro, conforme se va alejando en distancia, pues va perdiendo. La cercanía, sin duda, en el periodismo, en la información es un valor. Así. Pasamos, perdón, a otra pregunta. Pero no se le oye. A ver. Así. Vamos a ver, dos temas rapidísimos. Uno, quiero luego poder hablar del tema del famoso barco que quieren sacar del siglo VII a.C., del tema, donde la prensa la han engañado, yo creo, y es dramático que se saque rompiendo el barco como lo van a hacer, que eso sí que es una pieza mundial. Pero yo quisiera decir una cosa, y en parte se contesta, no desbresca, y me alegra muchísimo y agradezco lo que ha presentado Vicente, porque la mayor parte de los problemas que tenemos con carreteras es que la Directiva Europea de Impacto Medioambiental, artículo 3, habla de paisajes y protección del patrimonio cultural. Y, sin embargo, nunca se ha desarrollado esa política. Y en España, ni Europa ni España, hemos desarrollado el artículo 3 y cuando las denuncias de carreteras llegan a Europa, y he estado 15 años aguantando disgustos en el Parlamento con este motivo, Europa dice que no le afecta porque no es patrimonio, no entra, pero sí entra porque es el artículo 3. Por tanto, una función que yo creo que tanto Europa Nostra como nosotros, como la prensa, podríamos trabajar es cómo conseguimos que se desarrolle el artículo 3 de impacto medioambiental que incluye patrimonio y que hasta ahora está excluido de la política europea. Gracias. Me dicen que un par de preguntas más. Sí pido la mayor concreción posible en preguntas. Sí. Nos queda muy Me voy a referir a vosotros no como periodistas, sino como representantes del mundo audiovisual, porque quería poner en valor, porque vuestra misión es que la transmisión de vuestra comunicación sea eficaz. En la era de la información nos estamos olvidando del gran papel del cine, de la utilización de una serie de nuestros elementos patrimoniales como fondo, como marco, como acompañamiento de nuestro cine. Y en eso quiero mencionar las series que se han hecho del Ministerio del Tiempo, Isabel, y este programa estupendo que hay también de Madrid desde el cielo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Debería haber mucho más difusión y transmisión a través de este elemento que es el cine? Mónica, Vicente. No, lo que está claro es que el cine es un elemento fundamental para la transmisión cultural. Estaba escuchando a esta señora que es hispanoamericana. A todos vosotros os suena Murieron con las botas sueltas, con las botas puestas, pues sueltas también, pero puestas también os suena Little Bighorn, pero no seguro que nos suena, o a muy pocos, la batalla de Otumba, que es una batalla que se produce en 1521, en la cual Hernán Cortés se encuentra en la misma situación, exactamente la misma situación que se encuentra Custer en Little Bighorn. Hay películas de Murieron con las botas puestas, pero no hay ninguna película de Otumba. Hay algunas cosas parecidas, ¿no? Cortés era un genio de la milicia y lo que hizo fue atacar directamente al cacique, matarlo, y Custer lo que hizo fue disparar a los indios que iban alrededor hasta que se quedó sin balas. Es decir, ¿por qué conocemos todos a Custer? Porque hay una película de Errol Flynn. Y es esa potencia, pero digo, estoy hablando de Otumba, de Custer, o puedo hablar de cualquier cosa. O sea, nosotros nos creemos las películas inglesas de la Armada Invencible, con Drake diciendo vamos a terminar de jugar a los bolos, Majestad, y ahora ataco a los españoles. Y no hay ninguna película de la contraarmada, porque vosotros sabéis que sois personas educadas, que la guerra la gana España, en el caso de Felipe II. No la gana Isabel II, pero hay 200 películas en la cual te dice que España
pierde la guerra, y eso es completamente falso. Entonces, la herramienta, el cine, todo lo que son elementos audiovisuales, son fundamentales para explicar la historia y, por tanto, el patrimonio. Porque vemos los fabulosos castillos del Loira francés, donde se reúne no sé quién, allí Luis XIV, pero no hay grandes películas en las cuales se saca a la luz la potencia patrimonial que tienen palacios y castillos de España, que son, antes hablábamos de Gormaz. Gormaz es el castillo más grande del siglo X de Europa. Entonces, claro, si eso no somos capaces de ponerlo en valor, pues hemos perdido completamente la batalla. Última pregunta. Mi nombre es José Martínez Peñarroya, represento a la empresa Castrum Patrimonio Histórico. Simplemente una nota sobre Óvila. El expolio en Óvila y en muchos sitios es continuo y aún hoy día se sigue haciendo de maneras solapadas. Es decir, a nosotros nos pasó, teníamos hace 10 años un permiso de actuación arqueológica para hacer una prospección en la finca donde está Óvila. Entonces, el día que vamos con nuestro equipo a hacer la prospección, nos dicen que la tenemos que hacer desde el Land Rover del encargado de la finca, que no podemos pisar la finca. Entonces decimos, bueno, muy bien, pues vamos a volver mañana con la Guardia Civil. Y entonces, al día siguiente, que estábamos dispuestos, así no nos permitían el paso, ir con la Guardia Civil, efectivamente ya nos permitieron hacer la prospección arqueológica de los 4 kilómetros o los 3 kilómetros que tiene la finca. Es decir, eso es nuestro día a día como arqueólogos, ¿eh? Entonces eso también es el expolio de los detectores, pero también es el cómo nos trata muchas veces la administración y cómo nos tratan muchas veces. Lo más lamentable es que en Óvila yo fui, me pasó exactamente igual que usted, no me dejaron entrar en un yacimiento que es de todos nosotros y hay un cartel que pone aquí estuvo Santa María de Óvila, no sé qué, no sé cuántos, y tú dices, quiero entrar a ver lo que queda, y hay un señor que te dice que no entras. Y eso es lo que está contando ese señor. ¿Qué están haciendo dentro? Pues no sé qué estarán haciendo dentro, pero desde luego no tengo ni idea. Los tractores están dentro. Pero lo que es una vergüenza es que la Junta de Castilla y León no tenga eso abierto. Me da igual que sea Castilla y León, que Castilla-La Mancha, Castilla, sí, es donde está la central nuclear de Trillo, sí. Sí, Trillo. Me da igual que sea Castilla-La Mancha o Castilla-León, me da igual, pero es verdad que tú vas como ciudadano que paga impuestos a ver un monumento y te pone, usted no puede entrar aquí, entonces ¿para qué hay un cartel de la Junta? Bueno, el tema daría para mucho más, desde luego, pero creo que hemos disfrutado con Mónica, con Vicente. Muchísimas gracias a los dos. Animaros, por supuesto, a seguir en esa labor que creo que sin duda vale la pena. Muchísimas gracias.